Saludos. Hoy vamos a abordar un tópico que está en tendencia. La ciencia de datos. Es la disciplina que combina métodos estadísticos, matemáticos y herramientas computacionales para procesar, analizar y extraer conocimiento de datos, con el fin de apoyar decisiones basadas en evidencia. Se debe aclarar que la ciencia de datos no toma decisiones, simplemente proporciona información altamente precisa, derivada de los datos para ayudarnos a la toma de decisiones correctas. Hace uso del gran volumen de datos actualmente disponibles para comprender las cosas y darle sentido al mundo. Con base a lo indicado, ¿por qué crees que la ciencia de datos es esencial en la era digital? Déjame conversarte ahora de su evolución en el tiempo. La ciencia de datos, tal como la conocemos hoy, es el resultado de una evolución conceptual, técnica e institucional que se despliega a lo largo de más de 6 décadas. Su historia no es una mera sucesión de eventos, sino un viaje de transformación desde una disciplina teórica hacia un campo aplicado e indispensable en la era digital. Esta evolución puede agruparse en 6 momentos clave. 1. Orígenes conceptuales, de 1960 a 1977. El germen de la ciencia de datos se encuentra en la década de 1960, cuando el estadístico John W. Tukey vislumbró un futuro en el que el análisis de datos trascendería la estadística matemática para convertirse en una ciencia empírica. Su obra, El futuro del análisis de datos, 1962, planteó por primera vez la necesidad de un enfoque más práctico y orientado a la exploración de los datos. Más tarde, en 1974, el científico danés Peter Naur acuñó oficialmente el término ciencia de datos. Este periodo sienta las bases de la primera tendencia clave, la transición de una estadística teórica a una ciencia empírica aplicada. 2. Institucionalización y primera aplicación. Desde 1977 a 1990, este periodo marca los primeros pasos hacia la estructuración del campo. En 1977, se funda la Asociación Internacional de Computación Estadística, IASC, con la misión explícita de vincular la metodología estadística tradicional con la tecnología informática moderna, materializando así la fusión permanente entre estadística y computación. Hacia el final de esta etapa, en 1989, se celebra el primer taller de descubrimiento de conocimiento en bases de datos, KDD, sentando las bases para la minería de datos y mostrando los primeros atisbos de aplicación empresarial. 3. Consolidación del término. Se desarrolla en la década de 1990. Los años 90 fueron testigos de la consolidación del término ciencia de datos en el ámbito académico y profesional. Un hito significativo fue en 1996, cuando la Federación Internacional de Sociedades de Clasificación, IFCS, incluyó por primera vez el término en el título de su conferencia en Kobe, Japón. Paralelamente, en 1997, el profesor C.F. Jeff Wu propuso de manera formal que la estadística se renombrara como ciencia de datos. Este periodo también vio nacer la primera revista especializada, Data Mining and Knowledge Discovery, 1997, reflejando la creciente popularidad de la minería de datos impulsada por la creciente disponibilidad de información digital, una tendencia catalizadora que no haría más que intensificarse. 4. Formalización académica. Comprende la primera década del segundo milenio. El nuevo milenio trajo consigo la formalización académica y la definición de la disciplina. William S. Cleveland, en 2001, publicó un plan de acción para expandir el campo de la estadística bajo el nombre de ciencia de datos, enfatizando la necesidad de una fusión de conocimientos con la informática. La creación del Journal of Data Science en 2003 y las declaraciones de Hal Varian, economista jefe de Google, quien en 2009 proclamó que el trabajo sexy de la próxima década sería la estadística, elevaron el perfil de la profesión. Durante esta década, se comenzó a reconocer la necesidad de científicos de datos como profesionales híbridos, marcando el inicio de su evolución profesional desde roles técnicos hacia posiciones más estratégicas. 5. Explosión mainstream. Se presenta en la década de 2010. Esta fue la década en que la ciencia de datos irrumpió en la corriente principal. Figuras como DJ Patil en LinkedIn y Jeff Hammerbacher en Facebook popularizaron el título de científico de datos para describir a profesionales que podían crear algo nuevo con los datos. Artículos influyentes, como el de Harvard Business Review en 2012, que lo denominó el trabajo más sexy del siglo XXI, consolidaron su estatus. La explosión de datos digitales se volvió abrumadora. IBM señaló en 2013 que el 90% de los datos del mundo se habían creado en los 2 años anteriores. Y avances técnicos como el aprendizaje profundo, ejemplificado por las mejoras del 49% en el reconocimiento de voz de Google en 2015, ampliaron enormemente sus capacidades. Este periodo también vio hitos formativos, como el primer máster en ciencia de datos, 2017, y los primeros programas de certificación. 6. Madurez y ética. Se la considera desde el año 2021 hasta el presente.
2025. En su etapa más reciente, la disciplina ha entrado en una fase de madurez caracterizada por una reflexión profunda sobre su impacto social. La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró la dependencia de los datos para la toma de decisiones, pero también puso de relieve sus riesgos. Como respuesta, a partir de 2021, se publicaron las primeras directrices éticas, se lanzaron certificaciones en ética de datos, 2022, y en 2023 se comenzó a aprobar la primera legislación específica en la materia. Esta etapa consolida la última tendencia clave, la creciente importancia de los marcos éticos y regulatorios, asegurando que el poder de los datos se utilice de manera responsable. Una vez que has escuchado la historia de la ciencia de datos, ¿qué etapa consideras más importante para el desarrollo actual de la ciencia de datos, y por qué? Ahora te hablaré de la relación de la ciencia de datos con la inteligencia artificial. Ambas disciplinas trabajan juntas para transformar los datos en conocimiento y decisiones automatizadas. La ciencia de datos analiza grandes volúmenes de información para descubrir patrones. La inteligencia artificial usa esos patrones para imitar el razonamiento humano y realizar tareas complejas. De aquí se ve la interdependencia entre ambas disciplinas. La ciencia de datos proporciona los métodos, algoritmos y conjuntos de datos necesarios para entrenar modelos de inteligencia artificial. A su vez, la IA potencia la ciencia de datos con herramientas que automatizan el análisis y descubren patrones complejos. Además, se pueden resaltar los siguientes puntos clave de conexión. Machine Learning es el puente que combina estadística, programación y aprendizaje automático. Aprende de los datos y mejora sus predicciones con el tiempo. Ambas dependen críticamente de la calidad, cantidad y limpieza de los datos. Datos precisos y no sesgados, ya que si los datos son falsos, los modelos también fallan. Comparten metodologías predictivas y algoritmos de clasificación y regresión. Se integran en sistemas modernos como análisis predictivo, asistentes virtuales y automatización inteligente. Con estos antecedentes, ¿crees que podría existir la inteligencia artificial sin la ciencia de datos? Bien, ahora te hablaré de la importancia de la ciencia de datos e inteligencia artificial. Se pueden mencionar una gran cantidad de aspectos que resaltan su importancia. Por mi parte, creo que estos pueden agruparse en 4. 1. Transformación de datos en valor. La importancia fundamental de la ciencia de datos reside en su capacidad para convertir los vastos y a menudo caóticos volúmenes de datos, Big Data, en información accionable y conocimiento profundo. Mediante metodologías científicas, técnicas de minería de datos y algoritmos de aprendizaje automático, purifica, agrega y analiza datos brutos procedentes de diversas fuentes como Internet, dispositivos móviles, sensores de IoT y registros clínicos. Este proceso permite extraer ideas prácticas y patrones ocultos, lo que posibilita la toma de decisiones objetiva y basada en evidencia, transformando así los datos sin procesar en un activo estratégico de incalculable valor. 2. Impacto en la competitividad. La ciencia de datos es un pilar crítico para la automatización, inteligencia y eficiencia en un entorno global competitivo. En el sector empresarial y financiero, impulsa la optimización de inventarios, la prevención de fraudes, la gestión de riesgos y la personalización de servicios, lo que se traduce directamente en una ventaja competitiva. En la manufactura, es el núcleo de la industria 4.0, mejorando la capacidad productiva, la calidad y reduciendo costos. Para las marcas y organizaciones, el éxito o el fracaso depende cada vez más de su capacidad para aprovechar estos datos de manera efectiva, convirtiéndola en un elemento indispensable no solo para competir, sino para liderar en el mercado. 3. Multidisciplinariedad aplicada. La verdadera potencia de la ciencia de datos emerge de su naturaleza intrínsecamente interdisciplinaria. No se limita a un solo campo, sino que integra conocimientos y metodologías de estadística, informática, inteligencia artificial y dominio específico para ofrecer soluciones innovadoras en una gama extraordinaria de sectores. Su aplicación es transversal. Salud. Mejora la calidad de la atención, permite diagnósticos precoces y desarrolla políticas sanitarias más efectivas. Ciudades inteligentes, IoT. Optimiza servicios urbanos como el transporte y el consumo energético. Ciberseguridad. Permite identificar y neutralizar proactivamente ciberamenazas. Comportamiento del usuario. Facilita la segmentación de mercados y la anticipación de tendencias. 4. Rol estratégico del científico de datos. El científico de datos ha evolucionado de un rol técnico a una pieza estratégica dentro de las organizaciones. Su labor va más allá del análisis numérico. Son responsables de comprender problemas empresariales complejos, formular las preguntas correctas y gestionar los datos para proporcionar soluciones. Diseñan modelos y algoritmos avanzados que ayudan a las empresas a abordar sus desafíos más grandes, actuando como un puente esencial entre los datos brutos y la estrategia de negocio. Por ello,
es una profesión de prestigio y central, cuya función es gestionar el activo más valioso de la era digital para impulsar la innovación y el desarrollo. Aquí en este punto quiero preguntarte, ¿cómo crees que la ciencia de datos puede transformar la forma en que se toman decisiones en nuestro país? Para ir ya finalizando, vamos a un último tema, sus áreas de aplicación. La ciencia de datos y la inteligencia artificial, IA, han dejado de ser campos abstractos para convertirse en motores de innovación con aplicaciones tangibles en prácticamente todos los sectores. Aunque están profundamente interconectadas, sus aplicaciones presentan matices distintivos. La ciencia de datos se centra en extraer conocimiento y respuestas específicas de grandes volúmenes de datos, mediante modelos analíticos y de aprendizaje automático. Sus aplicaciones clave incluyen la previsión de demanda de ventas, la detección de fraude, la evaluación de riesgos, la optimización de ingresos y la selección de candidatos. Por otro lado, la inteligencia artificial busca emular la inteligencia humana para realizar tareas de forma autónoma, dando lugar a aplicaciones como líneas de producción robóticas, chatbots, reconocimiento biométrico, análisis de imágenes médicas y mantenimiento predictivo. La versatilidad de estas disciplinas se evidencia en su impacto transversal en diversas áreas. Dentro de las más importantes, 1. Salud. La medicina ha sido una de las áreas más transformadas. La ciencia de datos y la IA permiten optimizar diagnósticos médicos, analizar grandes bases de datos clínicos para encontrar patrones ocultos y desarrollar modelos de detección temprana de enfermedades. La minería de textos clínicos, la telemedicina potenciada por IA y los sistemas de aprendizaje automático están revolucionando la precisión y la eficiencia en la atención al paciente. 2. Procesos productivos. En el ámbito industrial, la aplicación de modelos analíticos sofisticados crea valor en toda la cadena de producción. Esto incluye la optimización de la cadena de suministro, la automatización de procesos, el control de calidad mediante análisis de video y, crucialmente, los sistemas de mantenimiento predictivo que anticipan fallos en la maquinaria, reduciendo costos y tiempos de inactividad. 3. Procesos comerciales. El entendimiento del consumidor ha alcanzado niveles sin precedentes. Las técnicas de ciencia de datos permiten una segmentación de clientes ultrapersonalizada, sistemas de recomendación que anticipan deseos, precios dinámicos y atención al cliente automatizada e inteligente. Todo ello converge en la creación de experiencias de usuario altamente personalizadas que fidelizan y satisfacen. 4. Ciencias sociales. Los complejos fenómenos sociales, políticos y económicos ahora pueden ser analizados con un nuevo nivel de profundidad gracias a la creciente disponibilidad de datos públicos. La ciencia de datos contribuye al desarrollo de políticas públicas más innovadoras y efectivas, y está impulsando nuevos métodos de investigación y muestreo que facilitan el estudio a gran escala de las sociedades humanas. 5. Comunicaciones. La forma en que nos comunicamos e interactuamos ha cambiado culturalmente, y estas disciplinas son clave para analizar estos nuevos patrones. Mediante el análisis de sentimientos en redes sociales, la minería de texto, la verificación predictiva de noticias falsas y el análisis de imágenes y videos, periodistas y líderes pueden comprender la opinión pública y optimizar su trabajo en un ecosistema digital, democrático y en constante evolución. En conclusión, la ciencia de datos y la IA han trascendido su carácter técnico para integrarse como pilares fundamentales en la mejora de procesos, la toma de decisiones y la innovación en sectores críticos para la sociedad y la economía, demostrando que los datos, bien interpretados, son el activo más valioso de la era digital. Para finalizar, debo consultarte. ¿En qué área crees que la ciencia de datos tendrá mayor impacto en los próximos años y por qué?